No es gratuito el símil que la mayoría de las personas hacen del cine con los sueños, y así lo explica el filósofo y sociólogo francés de origen sefardí, Edgar Morin. Ningún dispositivo cerebral permite distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo subjetivo de lo objetivo. Lo que permite la distinción es la actividad racional de la mente, que recurre al control del entorno, resistencia física del medio, de la práctica, acción sobre las cosas, de la cultura, referencia al saber común, del otro, ¿ve usted la misma cosa que yo?, de la memoria, de la lógica. No deja de sorprender que los hermanos Lumière, los inventores de la cámara cinematográfica, hubieran definido realizar como primera imagen de su trascendental invento la salida de los obreros de su propia fábrica en 1895, en vez de homenajear y dejar para la posteridad la alta sociedad parisiense. El hecho es que quisieron dignificar el momento cotidiano de la apertura de una puerta y la salida con la luz del ocaso de trabajadoras y trabajadores que se dirigen expectantes para llegar a sus hogares. Luego filmaron la llegada del tren, permitiendo documentar las personas, sus ropas y los andares de los que casualmente llegaron ese día a la estación, y como es natural, filmaron el desayuno de su familia con uno de sus hijos menores, ratificando ese primer impulso de documentar lo cercano, nuestro entorno, lo que amamos, lo que nace, lo que perdura. Estos primeros planos son el preámbulo de un género cinematográfico llamado documental, que ha acompañado la historia de la humanidad en los últimos 110 años y nos ha permitido conocer la vida en su devenir y los modos de pensamiento sobre ella. El poder del cine documental se encuentra en esa pulsión elemental que nos hace indagar por el otro o la otra, por la historia de alguien desconocido que apropiamos como hermano, hermana o como enemigo, enemiga. La mayoría de las obras documentales cinematográficas se fundamentan en el carisma de los hombres y mujeres que han sido retratados en su energía pura, por fuera del espectáculo y del efectismo del cine de ficción. Es un canto de regreso a lo elemental, a lo primario. Es una recuperación de humanidad de las emociones fundamentadas en seres reales, en dramas que hoy todavía discurren a nuestro alrededor. Así lo plantea Michael Rebeck en su libro Producción de documentales. La profesión del realizador de documentales es maravillosamente enriquecedora, porque consiste en una búsqueda de reflejar la vida contemporánea. Es una búsqueda por el significado de las cosas, una pretensión humana noble y fundamental donde la haya. Como todo verdadero aprendizaje, nos hace sentirnos vivos. Su señalamiento, como arte, tiene una finalidad,
Los seres humanos somos buscadores y el arte que uno elige es el vehículo que emplea en la búsqueda. El reconocimiento es una prueba que nos damos de la importancia del futuro de la especie humana. Es un canto a la cotidianidad, al devenir, al ser. El documentalista recupera la tradición del juglar, que convertía anécdotas del pueblo en estrofas que se conservaron en la memoria colectiva cuando se transformaron en canciones. Las películas documentales están en la búsqueda de una épica del no héroe, del hombre y la mujer sencilla que deambulan por las calles de pueblos y ciudades. La ampliación del otro, la otra en la pantalla, hace las veces de prueba de existencia. Edgar Morin en 2003 lo enfatizó. Por otra parte, la necesidad de reconocimiento es inseparable de la necesidad subjetiva de autoafirmación. Si es ignorado, el sujeto es herido, limitado, dolorido. Rousseau señaló muy bien la necesidad de la mirada del otro para existir humanamente. La necesidad del otro es radical. Testimonia lo incompleto del yo, Moa, yo, cuando no tiene reconocimiento, ni amistad, ni amor. Este documental está acompañado de una referencia a las películas cinematográficas emblemáticas de los años 20. Esta década fue un respiro que tuvo Europa, Norteamérica, África, Asia, entre las dos grandes guerras mundiales. En este periodo, tanto las artes como la ciencia se dinamizaron con energía. De esta euforia creativa participó el género cinematográfico documental, y para hablar de ello, se hace en cada movimiento un pequeño homenaje a las 5 películas emblemáticas de esa época. Dendok of the North, su título en español, Nanook el Esquimal. Ballet Mécanique, su título en español, Ballet Mecánico. Berlin die Sinfonie der Großstadt, su título en español, Berlín Sinfonía de una gran ciudad. El hombre de la cámara y Regen, su título en español, Lluvia. No es un misterio que la mirada nos transforma. Nos inventamos a la luz de cada ser que posa su atención en nosotros. Miles de caras nos probamos al día, al punto que no sabemos quiénes somos cuando estamos intocados, y al mirarnos al espejo se siembra la sospecha de que el reflejo es posiblemente un ser extraño a mí, un otro yo que me cuestiona la autoimagen. Este sentimiento humano de ser transformados por la mirada tiene un símil en la materia, planteado por el filósofo húngaro Ervin Laszlo. La hipótesis de universos paralelos del físico norteamericano Hugh Everett hace referencia a un enigmático descubrimiento de la física cuántica, que mientras una partícula no sea observada, medida o se interactúe con ella, se encuentra en un curioso estado que es una superposición de todos sus estados posibles. Sin embargo, cuando la partícula es observada, medida u objeto de cualquier interacción, este estado de superposición se resuelve. La partícula está solo en uno de sus posibles estados, como cualquier cosa corriente. La película que más ha influenciado en los documentalistas es Dendok of the North, su título en español, Nanook el Esquimal, una película de Robert Flaherty, quien eligió a un célebre cazador de los esquimales, Denduk y su familia, para que fueran los protagonistas de esta épica confrontación con la naturaleza. Una elaborada secuencia de acciones nos relata la vida humana en su más primitiva existencia. Al respecto, tomo un fragmento del artículo escrito por Flaherty
y publicado por el español Joaquín Romanguera en su libro Textos y Manifiestos del Cine, que nos revela una visión del documental. La finalidad del documental, tal como yo la entiendo, es representar la vida bajo la forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían creer, a saber, que la función del director de documentales sea filmar sin ninguna selección una serie gris y monótona de hechos, una hábil selección, una cuidadosa mezcla de luz y de sombra, de situaciones dramáticas y cómicas, con una gradual progresión de la acción de un extremo a otro, son las características esenciales del documental, como por otra parte puede serlo de cualquier forma de arte. A pesar de lo revelador que es el texto de Flaherty, descripciones de cómo se filmó en el iglú distan mucho de la vida bajo la forma en que se vive. Fotografiar en el interior del iglú presentaba un problema. El iglú era demasiado pequeño, de modo que Denduk y otros esquimales se pusieron a construir un iglú de dimensiones apropiadas para la película. El interior resultaba demasiado oscuro para filmar. Hubo que quitar una mitad del iglú. Frente a la cámara, Denduk y su familia se iban a dormir y despertaban en medio del frío de la más absoluta intemperie. La dramatización, es decir, la posibilidad percibida de transformación, de evolución en una situación establecida, esa tensión que llama la atención del espectador, que existe en la película de Flaherty, no proviene de describir el modo de existencia de Denduk, tampoco de las relaciones que mantiene con otros personajes. La emoción, la expectativa provienen esencialmente de la puesta en escena del paisaje y del clima, que son mostrados desde el punto de vista del personaje occidental, es decir, como un entorno extremo, peligroso. Es la pasión del director al contemplar el paisaje y las posibilidades que da al espectador de compenetrarse con la fuerza y exotismo de sus formas, de sus oscuridades y sus temperaturas. Sí es cierto que el documental es un rincón de la naturaleza, visto a través de un temperamento. Se debe estudiar a fondo ese yo que elige los temas. Esto significa que es necesaria una sólida base de conocimiento de uno mismo para poder crear una obra documental compleja. Pero ahora tenemos que poner en cuestión algo tan simple como mirar la naturaleza, y para ello retomemos al físico alemán Bernhard Heisenberg, citado por Dosey. La observación produce cambios en las cosas, por lo cual el que mide entra a formar parte de su propia medición. Poco a poco fue abriéndose paso el reconocimiento de que la indagación de la realidad constituye un intricado laberinto que, en un momento dado, se repliega interiormente sobre la propia conciencia. Como dice Heisenberg, lo observado no es la naturaleza como tal, sino la naturaleza mediatizada por nuestra propia manera de indagar. Un notable ejemplo de las tendencias del cine experimental fue el ballet mécanique, en su traducción al español, ballet mecánico, filmada en 1924 del artista francés Fernand Léger y del artista norteamericano Douglas Merv. Muchas de sus composiciones representan ejes en movimiento, palancas, péndulos, batidores de huevos y otros utensilios caseros. Una secuencia muestra a una mujer limpiadora que sube por el tramo de una escalera. La composición estaba montada de tal manera que justo cuando la mujer parece llegar a lo alto de la escalera, se le ve de nuevo a ella en la parte baja. Este efecto se repite varias veces y el público cree ver el ascenso completo. En esta secuencia se sugiere la humillación de la labor repetida, el mito de Sísifo.
El cine experimental, incluido ballet mécanique, en su relación estrecha con las corrientes artísticas, ha abierto la mirada a lugares nuevos e insospechados. Autores como Luis Buñuel, Man Ray, Ralph Steiner, Maya Deren, James Bram, Charles Ridley, entre muchos y muchas, han transgredido los modelos narrativos, han permitido ampliar las posibilidades creativas del cine, sacándolo de la literatura oralizada. La depreciación más evidente de los símbolos que nos presenta la historia de nuestra civilización es ciertamente la que se manifiesta en la corriente cientificista surgida del cartesianismo. Con Descartes, el simbolismo va a perder su carta de ciudadanía en filosofía. Incluso un no cartesiano tan decidido como Bachelard escribe aún en nuestros días que los ejes de la ciencia y de lo imaginario son primeramente opuestos y que el científico debe ante todo limpiar el objeto de su saber por un psicoanálisis objetivo de todas las pérfidas secuelas de la imaginación deformadora. El cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclasia, el triunfo del signo sobre el símbolo. La imaginación como la sensación son rechazadas por todos los cartesianos como la madre del error. El principio de incertidumbre tan presente en los estudios sociales, psicología, antropología, sociología, entre otros, adquirió mayor reconocimiento cuando el físico alemán Heisenberg lo proclamó en la física, una de las disciplinas más duras. La afirmación sobre el oficio médico que Julio César Payán hace en su libro Lánzate al vacío, nos ayuda a entender la relación entre observador y observado en la narración de imágenes en movimiento a partir del naturalismo. Si pensamos otro poco, ya no hay médico y paciente, o sea, observador y observado, objetividad y sujeto objetivado, sino un interactuar de seres humanos. Es una relación solidaria, pero más profunda aún, sin objeto y sujeto. Son ambos actuando. Se rompe esa dualidad o bipolaridad de la objetividad que es una de las bases de nuestra racionalidad actual. El médico mira objetiva y analíticamente al paciente, la ciencia a la hipótesis, el sociólogo a la sociedad, el historiador a la vida, y así ad infinitum. Prejuicio este que ya la misma física destruyó en el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando demostró que el observador interactúa con lo observado. De todos los géneros cinematográficos, el documental es uno de los más experimentales. Sus formas narrativas, temáticas, estilos han sido poco preestablecidos y están más cerca de la invención pura, del riesgo total. Al no estar inmerso en los grandes circuitos comerciales, sus compromisos con el poder son pocos y en su defecto la mayoría de las veces es una aguja pulsante en el pie del poderoso. Se podría decir que la creación cinematográfica en este nivel es sobre todo una obra de amor. La tradicional jerarquía de la ficción se diluye para hacer surgir una obra transversal, al no mediar el dinero como poder ordenador de la participación. La escritora, física y editora brasilera Josi Mori Muraro, en su libro Femenino y Masculino, escrito conjuntamente con Leonardo Boffy, al describir un aspecto de la mujer aplicable al acto creativo de hacer documentales, lo plasma bellamente. El darse no es para ella fuente de muerte, sino fuente de vida, inclusive biológicamente. Ella se da al hombre y la vida brota de ella. Su yo sigue siendo la superficie sensible del cuerpo, la intuición, la adivinación del otro, el cuidado del otro. No se originan en ella de un masoquismo, sino de una exuberancia, porque sabe que de ella puede brotar la vida. Al contrario del niño, ella no pierde lo que da.
Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. Es un documental alemán dirigido y montado por Walter Ruttmann en 1927. La película pinta un día en la vida de la urbe, ese progreso desde el alba hasta el ocaso. Jihan Rierstein, un importante documentalista inglés, puntualizó sobre ella. Berlín inició la moda más actual de encontrar el material documental en el propio umbral, en hechos que no poseen para su recomendación la novedad de lo desconocido o el romance del salvaje noble en un paisaje exótico, en la medida que la película se ocupa principalmente de movimientos y de construir imágenes separadas de otros movimientos. Ruttmann tenía razón en denominarlo una sinfonía. Significaba una ruptura con el relato que se pide prestado a la literatura o con la pieza que se pide prestada al escenario teatral. En Berlín, el cine fluía de acuerdo a sus energías más naturales, creando un efecto dramático con la acumulación rítmica de sus observaciones singulares. Es necesario dominar el arte del montaje como para crear la sensación de marcha que es necesaria en el género. Ruttmann privilegia la armonía de los conjuntos, una construcción sinfónica cercana de un ritmo orgánico, produciendo una realidad global, en la que las máquinas y personas están animadas por un mismo soplo de vida. En Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, ya no se centra toda la atención en la progresión narrativa, lo que extrae al hombre y la mujer de su posición central para situarlos sin privilegio entre los artefactos anónimos de una producción colectiva acumulada en la historia. El montaje, tal como lo ha escrito André Bazin en 1958, es la creación de un sentido que las imágenes no contienen objetivamente y que procede de su articulación. En un guión de una película norteamericana masiva, comercial o de una telenovela popular, no puede existir ninguna situación que no demuestre ser una consecuencia perceptible de un único relato central. Si la pieza no encaja en esta estructura mental mecánica, debe ser suprimida, y esta es la prueba del rompecabezas a la que se somete todo guión de una producción audiovisual comercial. Linealidad y causalidad se revelan como dos conceptos fundacionales de la física mecánica. Julio César Payán enfatiza. La casualidad es uno de los pilares de la racionalidad nuestra, y el problema es que muchas veces por buscar linealidades y casualidades que no existen en la realidad del universo, terminamos inventándolas. Estamos tan acostumbrados a la estructura dramatúrgica aristotélica del cine, que ya poco sabemos de un cine que no se rija bajo la conocida fórmula de causa-efecto. Los postulados fundamentales de la dramaturgia clásica fueron esbozados por Aristóteles en el libro La Poética, hace 24 siglos. Según Aristóteles, el argumento es imitación de una única acción y de esta en su totalidad, y que las partes de las cosas se constituyan de tal modo que, si se cambian de lugar o se suprime una parte, se desbarate o se desajuste el conjunto, pues aquello que exista o no, no conlleva una consecuencia perceptible, no forma parte del conjunto. Se quiere incursionar en la idea de la creación de un cine que sea orgánico, donde cada fragmento de vida se interacciona con una totalidad dentro y fuera de la película. Se cree en la necesidad de un cine para pensar la naturaleza humana, una obra que no esté fundamentada en la dramaturgia aristotélica, con su tradicional énfasis en el héroe y los esquemas de causalidad de las acciones. Se propende por un cine que se distancie de sus tradicionales dependencias de la literatura, el teatro, la música, que lo ha llevado a ser una especie de literatura oralizada. El hombre de la cámara, 1929, de Siga Bertov,
es un documental ruso en el que se presenta hasta cierto punto un calidoscopio de la vida cotidiana soviética. Gente que duerme, se levanta, va a su trabajo, juega. Al mismo tiempo, vemos constantemente al camarógrafo Mikhail Kaufman en acción. Lo vemos trepando los puentes, chimeneas, torres, techos, andando en automóvil, trenes, motocicletas. Lo vemos tendido en el suelo para tomar desde abajo vista de trenes, del tránsito, de seres humanos en marcha. Vemos cómo se elabora una película, los espectadores de la misma, y al mismo tiempo vemos la película que se está haciendo. Con cámara al hombro y montaje vertiginoso, el autor hace una película de estructura fragmentada y circular. Siga Vertov convierte el lente de la cámara en ojo humano, captando todo a gran velocidad, tal como lo hace el ojo. En el hombre de la cámara, los objetos tienen vida, deseos, movimientos y voluntad propia. La observación, la filmación, el montaje de la película se dejan ver en una sola narrativa. Siga Vertov escribió en 1926. El cineojo es el cine explicación del mundo visible, aunque sea invisible para el ojo desnudo del hombre. En el hombre de la cámara, no asistimos a una materia inanimada y fríamente documentada, sino a seres interactivos, donde el filmar, observar, ser observado, compilar, percibir, se dan todos en una sinfonía fílmica. Las sillas de la sala de cine reciben amablemente a los obreros perceptores que presenciarán una danza entre realidad, filmación, proyección y la vida prosaica de las calles de Moscú. El animismo de la materia contagiará el trípode, los pies, y la cámara, el ojo, que optan en la mitad del film por independizarse de su camarógrafo y se lanzan solos a realizar las imágenes más frenéticas de la obra. Este aparente juego de palabras, presentado por el físico cuántico David Bohm, nos ayuda a dilucidar la compleja relación entre aparentes dos acciones de un solo acontecimiento. En vez de decir, un observador mira un objeto, podemos decir con más propiedad, se está produciendo una observación dentro de un movimiento no dividido que incluye esas abstracciones que solemos llamar el ser humano y el objeto que él está observando. Por su parte, el famoso físico Jan Wheeler escribió: Al universo lo atrae, de alguna manera, a la existencia la participación de los participantes. El acto vital es el acto de participación. Participador es el nuevo concepto incontrovertible ofrecido por la mecánica cuántica. Derrota el término observador de la teoría clásica, que designa al hombre que está seguro detrás de un grueso cristal protector y observa lo que ocurre en su alrededor sin participar en ello. Esto es algo que no puede hacerse en la mecánica cuántica. La última obra documental a la que se hace referencia en el recorrido de los años 20 se llama Regen, palabra en alemán que quiere decir lluvia, realizada en Ámsterdam por Jodes Ivens en 1929. Una joya del cine. La película describe una tormenta que cae sobre la ciudad. Es una obra poética que desarrolla el ritmo de la lluvia y que a la vez retrata con fidelidad el Ámsterdam de principios del siglo XX. En relación a la fotografía, Ivens nos plantea lo siguiente: Uno siempre descubre algo nuevo,
el movimiento contrario de una sombra que se desliza, el significativo temblor de los cables cuando quedan en reposo, o un reflejo más elocuente. Crear una representación de lo que nunca se detiene se hace particularmente difícil porque las herramientas del lenguaje escrito o fotográfico que tenemos para expresarnos tienen inmersa la fragmentación o son imágenes estáticas del movimiento constante, colocando nuevamente en la poesía y el arte como espacios posibles para una reconceptualización del todo. Como lo dice este texto publicado en Le Monde por Artavas Pelechian en 1992. El cine se apoya sobre tres factores: el espacio, el tiempo y el movimiento real. Estos tres elementos existen en la naturaleza, pero entre las artes solo se encuentran en el cine. Gracias a ello, es posible descubrir el movimiento secreto. El autor David Bohm ha dedicado gran parte de su obra emblemática, La totalidad y el orden implicado, a la pregunta de cómo poder hablar de una realidad que no se detiene y las limitaciones del lenguaje fragmentado y lineal. En tal sentido, se abren nuevas posibilidades de análisis del cine con su capacidad de hablar del movimiento, de incluir capas de tiempo superpuestas y de permitir interactuar con miradas multiangulares. Dado a que nuestros conocimientos son cada vez más especializados y fragmentados, los problemas a los que debemos enfrentarnos son complejos y globales. Esto hace que el presente y un futuro viable se nos escape de nuestras manos. Leonardo Boffy planteó: el universo está constituido por una inmensa trama de relaciones de tal forma que cada uno vive por el otro, para el otro y con el otro, que el ser humano es un nudo de relaciones orientadas hacia todas las direcciones y que la misma divinidad se revela como una realidad panrelacional. El cine es un camino al conocimiento y nos permite entrar en comunión con las cosas, ampliando nuestra sensibilidad y afecto frente al mundo. Su apropiación colectiva ayuda a la conformación de comunidad y a una espiritualidad moderna. El supuesto estatismo de la materia se nos revela con nuevos y ricos significados. El montaje aporta y multiplica los sentidos de la cotidianidad. El tiempo se estira o se contrae y el espacio se relativiza, adquiriendo la flexibilidad del mundo onírico. La mediación y la mirada deben discernirse para liberar a la educación del siglo XXI del esquema cartesiano y mecánico. El cine, por su capacidad de expresar tiempos superpuestos y espacios interconectados, ayuda a la comprensión y crecimiento de una mirada paradigmática más orgánica. La aprehensión del mundo debe salir de la apariencia y centrarse en la teoría integral del todo. En este sentido, así lo expresa Hugo Cerdas. La percepción estética es una relación cognitiva desplegada desde los sentidos, los sentimientos, el intelecto, la propia biografía como proyección de lo vivido, los deseos como proyección futura, simultáneamente, o sea, desde la integralidad del ser. En este mundo saturado de imágenes, es difícil acceder a una imagen que transfiera emoción, un sentimiento de belleza, de verdad. Para ello requerimos recuperar la ingenuidad, la capacidad de admiración ante las pequeñas cosas, ante el espectáculo de la naturaleza, ante el océano, la montaña, la salida del sol. Estamos en la búsqueda de un estado de gracia que tiene como nombre el estado poético. Este estado puede sobrevenir en la relación con el otro o lo otro, en la relación comunitaria, en la relación imaginaria. La propuesta de Edgar Morin de acercarnos a la poesía vivida como una posible respuesta a la muerte
puede ser el motor que le da sentido al cine documental y a la diversidad de acontecimientos dados en la vida.